volvemos a repetir. La de 1803 es también conocida como la Constitución Primera, ¿correcto? Primera. Luego tenemos la de 1826. Cuando hablamos de la Constitución de 1826, tenemos a la de más corta duración. Esta es la Constitución de Bolívar, también conocida como la Constitución Vitalicia, ¿correcto? Vitalicia, ¿ya? A ver, vitalicia. Luego tenemos la Constitución de 1828. ¿Por qué se conoce la Constitución de 1828? Por conocérsele como la Constitución Madre. ¿Por qué se le dice la Constitución Madre? Porque a partir de esta Constitución de 1828 comienzan a tener la misma estructura, la misma forma, todas las demás constituciones hasta la actual, que es la de 1993. ¿Ok? Todas tienen la misma estructura. ¿Ya? Y esta, la del 28, ¿qué es? Es la modificación de la del 23, ¿correcto? Sino que a esta constitución del 23 se le había quitado, una de las cosas que se le quitó a la del 23 es la figura de tener un rey. Un rey, imagínate, el Perú iba a tener un rey, un sistema una monarquía constitucional. Correcto, entonces se le quita eso a la del 23 y se le coloca la del 28. Y obviamente con las cosas que hoy en día algunas de esas conocemos, ¿no? Como los poderes del Estado. ¿Correcto? Esta es la Constitución Madre. Esta es la madre. Repite conmigo. Esa es la madre. ¿Ok? Muy bien. Constitución Madre. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, luego tenemos la Constitución de 1860. ¿Por qué se le conoce la Constitución de 1860? Por ser la de la más larga duración. ¡Wow, profe! ¡Qué chévere! Así es. Esta es la más larga, chicas. ¿Correcto? La de más larga duración. ¿Cuántos años duró? 60. Quiere decir que la siguiente constitución que levante aquí tiene que ser 60, 20, ¿verdad? ¡Chanán! Profe mentiroso. Profe, si es 60, ¿por qué sigue el 67? A ver, chicos, ustedes en el chat, a ver, manifiéstense. Antiguos espíritus del mal. A ver, manifiéstense en el chat de Zoom. ¿Por qué a la 67 y no va directo a la 20? Ah, ahí debería estar, en la 20. ¿Por qué va a la 67? ¡Ay, qué buena! Profe, se bajaron esa constitución. ¿Qué verbo tan florido, caballero? ¿Qué verbo tan florido? Pero bueno, es el lenguaje de la generación del bicentenario, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, tienes razón, ¿no? O sea, en el fondo es eso, ¿no? Profe, se bajaron a la del 67. Pero ¿por qué se la bajaron? ¿Por qué la eliminaron ya? ¿Por qué la derogaron ya, si quieres llamarlo técnicamente? ¿Por qué? Porque esta constitución no se ajustaba a las necesidades de la época. Recuerden que en ese tiempo comenzábamos con lo que nosotros conocemos con las guerras. Entonces, con esa constitución no se podía hacer frente, ¿ya? No se podía hacer frente. Entonces, para poder tener mayor holgura y mayor posicionamiento, se tuvo que restablecer la del 60. Ay, y como fueron 8 meses más o menos, 8 a 10 meses, ¿ya? Entonces, en ese caso, si tú le haces la sumatoria hasta la Constitución de 1920, pues completan los 60 años. Claro, con los meses más, porque tú sabes que una cosa es la presentación y aprobación de la Constitución y otra cosa es cuando entra en vigencia. Son cosas diferentes, otra cosa, mariposa. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado. Profe, entonces cronológicamente completa los 60. Obvio, obvio. Muy bien. Entonces, esa es la más larga. ¿Cuál es la más larga? 60. Muy bien.
Ahora, de ahí viene la Constitución del 79. Pregunta, ¿cómo se le conoce la Constitución de 1979? Se le conoce como la Constitución humanizadora. Por medio de esta Constitución, la del 79, los civiles, o sea, tú y yo, y tus padres, los civiles volvemos a tener protagonismo político, porque recuerda que veníamos de un gobierno militar. Entonces, la Constitución del 79 restablece, ¿ya? Restablece el poder a quien siempre debió haberlo tenido. Bueno, yo considero de que siempre el poder debe residir en los civiles. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el poder a los militares, recuerden que los militares le deben sumisión y subordinación, ¿ya? A su jefe supremo. Eso quiere decir que su jefe supremo es el presidente de la República, ¿ok? Entonces quiere decir que defiende los intereses del Estado. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no se pueden politizar, porque ellos no son deliberantes. Profesor, ¿qué es deliberante? Muy buena pregunta, señorita. Deliberante quiere decir que tiene la opción de elegir. Por ejemplo, durante las marchas que suscitaron el último fin de semana y que trajeron como consecuencia el fallecimiento de dos jovencitos, las Fuerzas Armadas, aunque nos duela tener que aceptarlo, simplemente cumplían su labor. ¿Cuál es la labor? Es salvaguardar los intereses del Estado. ¿Ok? Claro que dentro de la Constitución política, en el caso que lo leas, ¿ya? Existe un artículo que nos habla sobre la insurgencia. Y en cierta manera, eso aplica solo y solamente para quién? Para nosotros, para los civiles. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, no es que ellos elijan. Ay sí, hashtag, este gobierno no me representa, por eso dejo mi casco, dejo mi escudo y me uno a la lucha, voy a marchar. No, así no funciona, así no funciona. Tendría que haber un golpe del comando conjunto para que recién la policía y el ejército tomen esas decisiones. Mientras tanto, ellos salvaguardan, obviamente, la soberanía nacional, salvaguardan y protegen los intereses del Estado, ¿correcto? Entonces, ese es el detalle. Aquí con esta constitución se le devuelve el poder a los civiles. Y en esta constitución del 79 se incorporan algunos artículos de un hecho de trascendencia mundial. Pregunta, ¿cuál es la constitución previa a la del 79? La del 33. Pregunta, ¿qué pasó entre el 33 y el 79 que fue de interés mundial? ¿Qué pasó? 0303456. Muy bien, Araceli. La Segunda Guerra Mundial, profesor. Perfecto. A ver, ¿quién se enfrentó ahí? La Triple Alianza con la Triple Entente, ¿verdad? Sí, correcto. La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿cierto? Ellos dos se enfrentaron, ¿verdad? ¿Sí? A ver, dime si es cierto. Confírmame esa información en el chat. Oigan, creo que me han dejado hablando solo y están viendo al señor Sagasti, ¿verdad? Están viendo ustedes la asunción al poder y están preparándose para el partido. No se vale. Escuchen acá, que de esto depende generación del centenario. Ya, para ya no llamarlos pulpines. Ya, entonces, ¿quiénes fueron? LG versus la Triple Alianza versus la Triple Entente. No, pues, profe, eso fue en la Primera Guerra Mundial, oye, Pulpín. Estoy hablándote de la Segunda. ¿Cómo va a ser la Triple Alianza con la Triple Entente? Fueron los aliados versus el eje. Muy bien. A ver, ¿quién estaba atento? Dolorier, muy bien. Luisito, Pablo, muy bien. Milagros.
Salma, sorry, hija, sorry, Salma. Es que esa era la idea, confundirlos para ver quién está atento, pero al menos sé que estás en clase. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Carita feliz a los Richie Swing para ti. Entonces se va a enfrentar la triple alianza con la triple... Ay, ¿qué estoy hablando? Se va a enfrentar los aliados versus... ¿Quién? El eje del mal. Muy bien. Entonces, producto final de esto, muere tu padrino Hitler, ¿no? Bueno, la verdad es una conspiración esta de que muera o no muera Hitler, ¿ya? Hay teorías que dicen de que escapó y vino a Latinoamérica, estuvo en México y de ahí se pasó a Argentina. Hay teorías que hablan de ello, ¿no? Y por eso de repente en esa época es un poco convulsa esa zona. Pero bueno, son teorías todavía, ¿no? Aún no se han podido certificar al 100%. Pero el hecho, muchachos, es que producto final del enfrentamiento ahí de tu padrino Hitler terminó obviamente con un suceso determinante fue la incursión por parte de los aliados y el bombardeo obviamente en objetivos japoneses como Hiroshima y Nagasaki. Vino obviamente la rendición, ganaron los aliados y como producto de ello es que los pueblos se dieron cuenta de que era necesario, imperante, era urgente que puede existir una organización internacional que evite esta situación. Profe, pero ya no existía. Sí, pero no. O sea, sí. Bueno, a ver, ¿cómo te explico? Existía una ya, que se llamaba la Sociedad de Naciones. Profe, pero eso de la Sociedad de Naciones suena bien suavecito, ¿no? O sea, en honor a la verdad. Ah, estás creando caos en el mundo, te voy a acusar con la Sociedad de Naciones. Pucha, como que, ay, mira, qué miedo tengo, no como tiemblo. Era una institución que todavía no tenía la fuerza que se necesitaba como para poner orden de manera multilateral, o sea, en todas partes del mundo. Entonces, mediante la conferencia de San Francisco, la Sociedad de Naciones dio cambiar, ¿ya? Y se cambió a Naciones Unidas. Profe, es lo mismo, pero al revés casi. Sí, pero suena más elegante, acéptalo. O sea, Naciones Unidas, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que luego de que se da el armisticio, ¿ya? O sea, la rendición de Japón a la guerra, se va a conformar justamente, se va a consolidar la Organización de las Naciones Unidas. Y como consecuencia de ello, Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, va a convocar, ¿ya?, a la tercera convención de las Naciones Unidas. ¿En dónde? En París, Francia. ¿Y de qué hablaron ahí, profesor? Hablaron de generar un grupo de derechos de carácter universal y que se tienen que respetar por todas las naciones para evitar de esa manera, que en el futuro pueda haber mayores amenazas, no solamente a los estados, sino a los seres humanos, a la nación. Y se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo fue eso? El 10 de diciembre de 1980 y... No, 80 y tanto, no, profesor, 46. Ah, ya. Muy bien. Y si eso fue el 10 de diciembre de 1946, ¿cuál fue nuestra última constitución? La del 33. Obviamente que en la constitución del 79 tenía que estar. Es por eso que como se le incorpora esos artículos a la Constitución del 79, se le conoce como la Constitución humanizadora. Correcto, muy bien. El lobo y la sociedad privada, Dios mío. Mira, voy a hacer de cuenta que no has escrito nada, pero sí me está dando risa, de verdad. Ahora, así es, 1948, muy bien. Esto era para ver quién está atento, Ahí está, tu estrellita, Salvador, tu estrellita. Ahora,
¿Qué pasa después de la Constitución de 1979? Una característica que tenía era que el Congreso era un parlamento bicameral. Entonces, si es un Congreso bicameral, la salida, la emisión de leyes iba a ser un tanto lenta, ¿verdad? Un tanto tardía incluso. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por doble revisión. Una que viene a ser la sala de senadores, la Cámara de Senadores, y la otra que viene a ser la Cámara de Diputados. Muy bien, correcto. Entonces, 1993. Llega al poder en 1990, luego de una segunda vuelta, un chinito, correcto, un chinito, ingeniero agrónomo, ¿ya? Y que dentro de su campaña tenía solamente 3 palabras: honradez, tecnología, trabajo, nada más. ¿Quién? Tu padrino, Alberto Kenya Fujimori, ¿no? El mejor presidente de todos los tiempos, ¿cierto? Claro. Ah, profe, no me diga que ya recibió usted su tupper. No, chicos. Muchos catalogan a Alberto Fujimori como el mejor presidente de todos los tiempos. No por una cuestión de que tengan su corazoncito naranja, no, sino por lo que le tocó enfrentar en ese momento. Ojo, estoy hablando del primer gobierno, no del segundo y no del tercero. Recuerda que durante toda la historia, todos los presidentes que han tenido más de un gobierno, en el primer gobierno lo han hecho muy bien. En el segundo ya se fregó esta vaina, ya fue. Así es la historia, chicos. No en vano, Jorge Basadre siempre lo ha dicho, repitiendo, de repente parafraseando la idea de otros historiadores, ¿no? Yo recuerdo muy bien que hay otro historiador que creo que lo dijo antes de Basadre, pero bueno, no voy a entrar en polémico hoy día. Simplemente dijo: aquel pueblo que no conozca su pasado está condenado 1001 veces a la n más 1, cierra los paréntesis, factorial elevado a la n más 1, factorial también y así hasta el infinito, a volver a repetirla. ¿Viste? Entonces, estoy hablando del primer gobierno, ¿ok? Estoy hablando de la época del terrorismo. Estoy hablando de la época cuando nadie daba ni un tosol. Bueno, en ese tiempo era el INTI. Ni un INTI por el Perú, por la inestabilidad y el peligro que tenía este suelo bendito llamado Perú. Lo que viene después ya fue la degeneración de la política. Esa historia creo que ya el profe de historia les debe haber contado muy bien. No voy a ahondar en ello. Pero en lo que sí voy a ahondar es que en 1992, ojo, en 1992 se da el autogolpe de Estado, ¿correcto? El golpe de 5 de abril. Y dice tu padrino: como presidente constitucional de la República, me ha tocado constatar el alto grado de ineficacia de un parlamento, el grado de corrupción y de burocratización de la nación. Las instituciones públicas del Estado no cumplen cabalmente su rol para con la sociedad. Por eso he tomado la decisión de disolver. Chicos, ¿es necesario que vuelva a repetir eso? Ya, está bien. Voy a disolver el Parlamento Nacional temporalmente. Ah, y todavía Cachoso lo dice temporalmente. Bueno, en cierta manera cumplió. Instaló el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, ¿correcto? Y va a crear el famoso CCD, Congreso Constituyente Democrático. ¿Quién fue el presidente del Congreso Constituyente Democrático? Un conocido de él, el famosísimo Jaime Yoshiyama Tanaka. Profe, ese fue la época del gobierno oriental. Así es, queridos amigos, así es. Muy bien, chicos. Y luego de eso no tenemos más constituciones
Y tú dirás, profe, acá falta la del 2021, la constitución del centenario, ¿no? Ya que todo el mundo está pidiendo constitución. Bueno, eso se va a prestar para un análisis posterior de repente cuando tengamos tiempo en ver si realmente el Perú necesita una constitución o lo que necesita es enmiendas. Pregunta de cultura general. ¿Cuántas constituciones tiene Estados Unidos? A ver. Una, muy bien, una. Entonces, ¿por qué ellos tienen una durante 800 años que tienen de independencia y nosotros tenemos 12, teniendo menos años todavía de independencia? Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, como lo dice la amiguita Carol G. ¿Por qué? Porque tiene varias enmiendas. Muy bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en situaciones como países como el nuestro, se hacen las leyes esperando que sucedan las cosas, ¿ya? O sea, las leyes como que te anticipan la jugada, ¿no? Se crean leyes pensando en lo que puede suceder. En cambio, en Estados Unidos, cosa que sucede, cosa que se norma. Cosa que sucede, cosa que se regula. Cosa que pasa, cosa que lo arreglan mediante una enmienda. Y cosa que ya está desfasada, también lo van a modificar. ¿Correcto? Entonces, eso, claro, ¿no? Pero, profe, esto es Esparta, ¿no? Esto es Perú, ¿no? Sí, pues este es Perusalén, muchachos. Pero abrigo la esperanza de que eso va a cambiar algún día. Pronto, muchachos, pronto. Pronto, cuando yo llegue al poder. ¿Correcto? Muy bien. Claro, pues, muchachos. Claro, pues. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del Estado, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos del Estado tenemos que tener en cuenta también de que existe algo llamado nación, ¿correcto? Algo llamado nación. Muy bien. A ver, comencemos. A ver, por aquí. Ajá. Ahí está cargando. Chan, 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 chan. Y ya saben que llegamos gracias a un gentil auspicio de la Academia Mariátegui. Ahí está. Exigencia que da resultados. Ahí está. Muy bien. Y Gimnasios Energy. Próxima reapertura, chicos. Tienen que ir a hacer deporte. ¿Ok? Ahí está. Energy. Auspiciador oficial de Víctor Rosado. ¿Por qué creen que estoy así todo light? ¿Ah? ¿Cómo la ves? Cuando hablamos nosotros de la nación, estamos hablando de quién. ¿Qué es la nación, profesor? ¿Qué es nación? Nación, muchachos, es aquel conjunto de personas, es la agrupación de personas que a través del tiempo se sustentan en costumbres propias, ¿correcto? Entonces, la nación, muchachos, es un grupo humano, no necesariamente demarcado o delimitado por un territorio. Aquí está, mira. Entonces, si es un grupo humano, ¿en qué está agrupado o qué es lo que lo vincula? Tiene dos tipos de elementos vinculatorios. Uno que es los fundamentales y otro los secundarios. Vamos con los fundamentales. Dentro de los fundamentales tenemos uno, la conciencia nacional. Por ejemplo, yo, sabes que yo no soy iqueño, ¿verdad? Yo soy de Huacho, capital de la hospitalidad, cuna de la independencia nacional, las 3 veces coronada villa, tierra de brujos y embrujos, tierra de la salchicha y capital de la región Lima provincia. Y terruño de este tu humilde servidor. Yo vengo de Huacho, ¿correcto? Muy bien. Pero, por cuestiones del destino, una paraca vino y me trajo por Ica. Yo nunca en mi vida me iba a imaginar que iba a llegar por Ica, más aún cuando veía que había inundación y terremotos, honestamente. Entonces, yo llego a Ica y me quedo maravillado de esta hermosa tierra, con chicos tan estudiosos, con personas tan buenas. Y le agarré cariño a sus paisajes. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es? El bosque de piedras. Otro, por ejemplo, allá en Chincha su plaza de armas es muy bonita. Otro, por ejemplo, Huacachina, aquí en Ica.
Las líneas de Nazca. Entonces, yo sin ser iqueño, tengo empatía, tengo simpatía, tengo predilección por partes o por lugares que verdaderamente me han maravillado en la ciudad de Ica, en sí de la región. Entonces, a mí me da muchísima cólera, a mí me da muchísima rabia cuando, por ejemplo, personas sin escrupulosas tratan de darse la autoría de ciertos elementos. Por ejemplo, si hablamos del pisco, el pisco es iqueño. El pisco nació en Ica, San Juan Bautista. Eso es el pisco. Nada que, el pisco es chileno, po. No, 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 muchachos. El pisco es peruano. Ellos tendrán su aguardiente, que le llamen como quieran, menos pisco. Pisco es de acá. Otro, eh, cuando no se cuida, por ejemplo, el patrimonio, hay algo muy hermoso, conocido como el bosque de piedras. Hoy en día eso de ahí está descuidado. Hoy en día eso se ha convertido en un tiradero, ¿correcto? En un tiradero, en toda la extensión de la palabra. Me apena, me indigna, me molesta. Y Huacachina, Huacachina también. Huacachina en un tiempo estuvo muy descuidada, hemos hecho muchas campañas para poder rescatar a este pasaje turístico que tenemos aquí en Ica. Entonces, yo sé que al igual que yo que me siento indignado, me molesta, me enfurece, yo sé que muchas personas de aquí también les pasa lo mismo. Entonces, tú y yo, si bien es cierto, somos de lugares diferentes, pero tenemos algo en común. ¿Qué es esto en común que tenemos? Es el cariño que tenemos por estos lugares tan hermosos, tan bonitos, por nuestro pisco, el respeto que tenemos por nuestro lugar turístico y emblemático, la Huacachina, las líneas de Nazca, de repente la culinaria acá, la sopa seca con la carapú, que riquísimo, delicioso. ¡Oh! Pero yo no soy de Ica, tú sí lo eres. Pero ¿sabes qué? Tú y yo terminamos siendo nación. ¿Y sabes por qué terminamos siendo nación? Porque tú y yo tenemos en común la conciencia nacional. En este caso, la conciencia nacional se reemplazaría por regional. Ay, no, profe, entonces no necesita haber nacido en Ica para sentirse iqueño. Obvio que no, ¿viste? Entonces, basta que tengamos un solo elemento, tú y yo ya somos nación. Imagínate un veneco defendiendo nuestras tejas, por ejemplo, ¿no? Imagínate defendiendo el suspiro la limeña, los chilenos quieren su suspiro santiagueño, por ejemplo. No, pues el veneco agarra y dice, oye mi pana, el suspiro la limeña, el suspiro no es chileno. Un veneco te puede decir así. Tú dices, oye veneco, bien, chévere contigo, bro. Esa persona se está poniendo en tu lugar, está respetando lo tuyo, tienen en común esa empatía para con ese postre. Él y tú, ¿qué serán? Nación. ¿Por qué? Porque tienen la misma conciencia nacional. Vaya, vaya. Otro, tradición histórica. Volvamos al ejemplo inicial. Tú eres de acá, de Ica. Ica tiene bueno, sí tiene su cultura. ¿Qué culturas se desarrollaron por acá? La cultura Nazca, la cultura Paracas, correcto, ¿no? Desarrollaron trepanaciones craneanas, hicieron cerámica, textiles, ¿no? Sí, todo chévere, todo bonito, bacán, no hay problema. Profe, ¿y usted? Bueno, la verdad que yo no vengo de una cultura, yo vengo de una civilización. Adoración al fuego, pirámides escalonadas, primeros instrumentos musicales, por eso le dan la calidad de civilización. Adoraron al fuego, tenemos al hombre tatuado, mira, imagínate, ya se tuneaban el cuerpo ya, hombre tatuado. Y teníamos muñecas, ¿no? La primera Barbie, el primer Ken, los cuchimilcos. Profe, ¿qué cultura es esa? ¿De dónde viene usted? ¿En Amekuseín? No, yo vengo de Caral.
¡Oh! ¿Viste? Ahí está, la civilización más antigua y de repente comparable con la egipcia. ¿Quién sabe? Aún todavía no se termina de hacer el carbón. Chicos, pero por encima de que yo venga de Caral, una civilización, y tú que vengas de los Nazca, los Paracas, que es una cultura, a los dos nos fregaron porque después vinieron los incas y a todos nos arrasaron, o sea, nos subsumieron, ¿ya? No nos arrasaron, una expresión de repente no adecuada, pero sí nos subsumieron, ¿ok? Entonces, primo el Tahuantinsuyo sobre todo el territorio. Y esto que el territorio llega más al norte por Ecuador y por el sur hasta Chile, ¿no? El río Biobío. Pregunta, ¿tú y yo tenemos una tradición histórica? Obvio, obvio. Entonces, ¿tú y yo qué somos? Nación, porque tenemos que un pasado en común, tradición histórica. Ahora, tercero, objetivos comunes. El día de hoy, escuchando al presidente expresarse, y vaya, qué diferente se escucha a una persona que se nota que ese señor es académico, se nota así, a leguas. Profe, ¿cómo sabe usted que ese señor es académico? ¿Cómo sabe usted si ese señor ha leído o no ha leído? Fácil. Es algo que yo les decía a mis alumnitos en el colegio, obvio, en el mejor colegio de todos, el Colegio Mariátegui. ¿Cómo sé yo que un alumno lee? En cómo escribe. Cuando a mí me presentan sus cuadernitos, mis alumnitos, yo veo cómo escriben y digo, vaya, este muchacho sí lee. ¿Por qué? Porque como lee, escribe. Ah, incluso para las faltas ortográficas. Tú sabes que todos nuestros actos son por imitación, comprobados psicológicamente. ¿Y cómo sé que ese señor también lee, profe? Si usted no lo ha visto escribir. Sí, no necesito. Basta en escuchar cómo se expresa. Basta en escuchar qué palabras emplea para darme cuenta que esta persona sí es preparada. Se nota. Comenzando porque sabe leer un discurso, tomándose los tiempos, las pausas y mirando al público. Interesante. Es una apreciación de tu modesto servidor. Me gustó su discurso. Y dijo cosas interesantes que a ustedes les interesa, la generación del centenario, expulpines, expulpines. ¿Cuál es, profesor? Temas medioambientales. Si bien es cierto, la generación anterior luchaba por derechos como las horas laborales, un salario correcto y justo y cosas por el estilo. Ustedes no, a ustedes los sensibiliza otras cosas, porque eso ya existe, ¿no? ¿Qué los sensibiliza? El medio ambiente. Les sensibiliza que el tener una justicia social correcta, el que no haya una correcta administración económica, ¿no? Funcional. Entonces, ustedes tienen eso en mente, ese objetivo. Imagínate, hay personas adultas y de repente que son de otros países que también tienen ese pensamiento. Entonces, ponte que chicos de Brasil tengan esa cultura medioambiental, ¿ah? Y tengan ese deseo de poder preservar el planeta. Y tú también tienes el deseo de preservar el planeta, de cuidar el medio ambiente, salvaguardar los espacios públicos, los nichos ecológicos. Comienzas haciendo campañas de limpieza en Huacachina, haces tu campaña de reforestación, ¿no? Rescatando los guarangos, ¿no? Cosas bonitas, así, que llenen de orgullo ecológico y sobre todo nos proporcionen vida, ¿ok? Y chicos de Brasil también, pregunta, por encima de que ellos sean de Brasil y tú de Perú, ustedes de estos dos grupos, ¿qué terminan siendo? Terminan siendo nación, ¿correcto? Ah, profe, entonces para ser nación necesito los tres a la vez o basta con uno. Basta con un elemento, ya eres nación. Profe, ¿y los otros elementos a qué se refieren? Los otros elementos son secundarios, no son tan trascendentales. Por ejemplo, la unidad idiomática. A ver, vamos a ver. Yo hablo castellano. Imagínate una persona que hable quechua, un quechua hablante, uno que habla aymara. Pregunta. El hecho de que esa persona hable quechua o aymara y yo hable castellano nos impide que seamos parte de una nación. Él hablando su quechua defiende
El medio ambiente. Yo hablando castellano defiendo el ambiente. El tapir hablando sus onceras defiende el medio ambiente. Pregunta, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común el quechua hablante, tu profesorcito y el tapir? ¿Qué tenemos en común? Que defendemos el medio ambiente. Pregunta, ¿seremos o no seremos? Claro, profe, seremos nación. Ah, ¿y tiene algo que ver el idioma? No, no tiene nada que ver el idioma. ¿Viste? ¡Oye! La unidad étnica. A ver, unidad étnica. Pregunta. Las famosas razas puras, ¿no? Por ejemplo, nosotros los blancos, ¿no? Contra, de repente, los cobrizos, mal llamados por ahí, las razas impuras, ¿no? Las personas con piel cobriza, ¿no? Hay algunos más despectivos que han dicho, han mencionado, hasta han hecho memes, ¿no? Mi amigo color chaufa, ¿cómo es eso, señores? ¿Cómo es eso? Por encima del color de la piel, ¿no? Mi amiga la pálida, ¿no? Y cosas por el estilo, que ya se deben desterrar esas cosas. Todos están buscando tener un mejor gobierno. Pregunta, ¿importa el color de piel, la raza que tengan las personas? Si tienes una amiguita que es de ascendencia oriental, así con sus ojitos rasgaditos, pregunta, ¿es importante tener la misma raza para poder luchar por algo? No, obvio que no. Entonces, la unidad étnica pasa desapercibida. Territorio propio. Ay, ay, ay. Por ejemplo, a ver, mencióname un ejemplo de territorio propio. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos. Listo. A ver, mi cuarto. No, no, algo más grande, algo más grande. Tiene forma casi de pelícano. A ver, mi chakra. No, no, tu jardín, no. El Perú, muy bien. ¿El Perú tiene territorio propio? Claro. Desde Tumbes hasta Tacna, desde el Callao, La Punta, hasta Loreto, Boca de Capones. Ahí está, la extensión de todo el territorio nacional. Pregunta, territorio propio. ¿Y nosotros qué somos? Peruanos. Muy bien. Pero hay un grupo de personas que no tiene territorio propio. ¿Quién? Ustedes han visto que hay un grupo de personas que viene a acampar. ¿A dónde? Afuera del museo, por la avenida La Tupac Amaru, a los terrenos que están vacíos. Ah, ponen ahí su carpita. Pasas por ahí y aparecen unas señoras con unas pañoletas, unos anillos, bastante joyas y te dicen, ¿quieres saber tu futuro? Y tú, ah, ya, mamá, ¿no? Te asustas, ¿no? Te asustas. Y tienen mucha habilidad con las cartas y las barajas. ¿A quién me refiero? A los gitanos. Muy bien. Pregunta. ¿Los gitanos tienen territorio propio o van andando por el mundo? Obvio, ellos no tienen territorio propio. No, no tienen territorio propio. Pero, no tienen territorio propio, pero ¿qué tienen? Conciencia nacional, porque ellos tienen sus propias tradiciones. Ah, tradición histórica, porque esto es una herencia de generación en generación. Y todos buscan algo comunitario. ¿Viste? O sea, ellos tienen estos elementos fundamentales. Por lo tanto, los gitanos, ¿qué son? Una nación. ¿Viste? Y no tienen territorio propio, porque no necesitan. Ellos van de un lugar a otro. Esa es su idiosincrasia. Ya ves, ahora entiendes por qué no es importante el idioma, la raza, ni el territorio. No. Lo que importa son estas cosas que son inmateriales, como la conciencia nacional, la tradición histórica y los objetivos comunes. ¿Correcto? Mira, acá hay una máxima que dice, puede haber nación sin Estado, pero no Estado sin nación. ¿A qué se refiere eso, profesor? Puede haber nación sin Estado. Pregunta, volvamos al caso de los gitanos. ¿Ok? Pregunta. Los gitanos son una nación, ya lo sabemos. Pregunta, ¿los gitanos tendrán un Estado? ¿Existirá un presidente gitano, un primer ministro gitano, un congreso gitano? ¿Cree?
No, pues no, no hay, no hay. Es que ellos no tienen Estado, ellos tienen otra idea de convivencia. Por eso dice, ¿puede haber una nación sin Estado? Sí. Ejemplo, los gitanos. Pero no puede haber un Estado sin nación. ¿Y por qué no puede haber un Estado sin nación? Porque la nación es la base para que se creen los Estados. Y les voy a explicar a continuación cuando veamos lo que es un Estado. Pero antes, ya que estamos hablando de la nación, vamos a ver algunos puntitos con respecto a la nacionalidad. Cuando nosotros hablamos de la nacionalidad, ¿cuántas formas tenemos para adquirir la nacionalidad? ¿Cuántas? Tres. Muy bien, tenemos tres. ¿Cuáles son esas? Uno, por nacimiento, otro, derecho de opción y otro, por derecho de naturalización. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a explicar la primera. Derecho por nacimiento. Cuando vamos a estudiar el derecho de adquisición de la nacionalidad por nacimiento, tenemos de dos tipos, por suelo y por sangre, ¿correcto? Por suelo y por sangre. A ver, ¿cómo es por suelo? Ya, Angie, tú me vas a dar la respuesta cuando termine de mencionar los tres tipos, ¿ya? Tú misma me vas a dar la respuesta. Por suelo, a ver. ¿Cuándo se adquiere nacionalidad por suelo? A ver, voy a bajar un poquito. Ahí ya está. Por suelo. Determinado por el nacimiento en el territorio nacional o en alguno de los territorios administrados por el Estado. Por ejemplo, si tú naces aquí en Ica, ¿cuál es tu nacionalidad? Escríbemelo por el chat. Si tú naces aquí en Ica, ¿cuál es tu nacionalidad? Escríbelo rápido, rápido, chicos, rápido, rápido en el chat de Zoom. Iqueño, Dios. Oye, he dicho que naces en Ica. ¿Cuál es tu nacionalidad? No me vas a poner iqueño, no. Peruano, 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 peruano. ¿Ya? Peruano. No, iqueño no, no, ser iqueño no es una nacionalidad. De repente arequipeño puede ser en Arequipa, ¿no? Pero no, estamos en Ica, ¿ya? Iqueño, no, es peruano, peruano. Ah, caíste, 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 ya. Y si naces en la base de investigación científica Machu Picchu, allá en la Antártida, ¿qué nacionalidad tienes? Peruano también. Profe, ¿no es esquimal? No, no es esquimal. ¿Por qué? Porque está mencionando la base de investigación científica Machu Picchu. Vaya, vaya. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un terreno que no está en el país, pero es administrado por el Estado. Por lo tanto, eres peruano. Otro, el derecho por sangre. ¿Cómo es el derecho por sangre? Determinado por la nacionalidad de los padres o uno de ellos, sin importar dónde haya nacido. Ah, ya, profe. Por ejemplo, si mi mamá es peruana y mi papá es Osama Bin Laden y nazco yo en Afganistán, ya, allá donde no crece ni la esperanza, puras cabras nomás. Pregunta, ¿yo puedo ser peruano? Obvio. Claro que sí. Ah, ya. Basta con que tus padres te inscriban hasta antes de la minoría de edad, ¿correcto? Hasta antes de la mayoría de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad aquí en el Perú? 21. ¿Cómo va a ser 21? Estamos hablando de Perú, no de Estados Unidos, en algunos estados. 18 años, ¿no? Uy, ¿cómo desean ustedes tener 18 años? Pero bueno. Pregunta. Si tus padres se inscriben hasta antes de los 18 años como peruano, eres peruano y tienes tu DNI, ¿correcto? Así es. Muy bien. Profe, pero estoy en Afganistán, no importa, ahí te mandamos tu DNI con DHL. Ahí está, elegante, obvio, ¿no? Con DHL. Muy bien. Ahora, chan, 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 chan. Segundo derecho, el derecho de opción. ¿Cómo es este? Puede ejercer este derecho el extranjero unido en matrimonio con un peruano o peruana que resida por lo menos 2 años después del matrimonio en el país.
Ah, profe, eso es lo que me dijo mi vecina. ¿Quién es tu vecina? Profe, mi vecina es una venezolana. Sí, hace 2 años me dijo, oye, tú me gustas, casémonos. Y bueno, yo soy pulpín, no tengo miedo y no, después mi papá se molesta, mi mamá sobre todo se molesta, mi papá no creo, mi papá se alegraría. Pero bueno, el hecho es que ahora entiendo, profe, ahora todo tiene sentido. Entonces ella se quería casar conmigo ¿para qué? Para obtener la nacionalidad. Muy probablemente, ¿no? Pero quién sabe, de repente tú le gustas, se ha enamorado de ti. Ay, ya, profe, no, mi mamá se molesta. ¿Cuántos años tienes? 40. Ah, ya, sí, muy probablemente tu mamita se va a molestar. Claro que sí, obvio, sí, sí, sí. Entonces, muchachos, pero hay casos en los cuales esto del derecho de opción se da y ha sido mediático. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un caso mediático. Mujer, caso de la pita. Dice lo siguiente. Ustedes han escuchado que hace un tiempo atrás hubo un conflicto entre dos hermanas. Sí, dos hermanas. Por el amor de un hombre. Un espécimen masculino. Prototipo de macho peruano que se respeta. ¿Cómo se llama este macho peruano, profesor, que ha cautivado y ha puesto en vilo la tranquilidad familiar de dos hermanas? Nada más y nada menos que el papacito de Edwin Sierra. Ahí está, Edwin Sierra, muchachos. Tenía dos hermanas en conflicto, su esposa, llamada Milena Zárate, y su hermanita, llamada Grace Ulloa. Caso muy mediático. Yo les pongo así ejemplos de farándula porque yo sé que ustedes están prendidos al celular ahí averiguando la vida de la gente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro compatriota, nuestro amigo Edwin Sierra, que al parecer no las tenía cautivadas las dos, al parecer? Dos mujeres, un camino. Luego del problema que hubo, ya voy a hablar en sí del problema, ya te voy a contar el chiste. Una vez que pasó este problema y todo, y como se volvió mediático y salió esto del parcero, tu amigo sincero y amenazas y todo lo demás, ¿qué hizo el Estado? Le dijo, ¡zas! ¡Fuera! Deportado. Y lo deportaron a mi amigo el parcero. Sí, me caía chévere ese muchacho, me daba risa, me caía chévere. Lo deportaron, lo mandaron a Colombia, lo sacaron del país, lo votaron de verdad. A Grace también la votaron del país, la agarraron, la mandaron por su avioncito. Chao, adiós. Y la ciudadanía, el pueblo peruano decía que se vayan, sí, pero todos. Y mira, se anticiparon a la marcha porque ellos decían que se vayan todos. Entonces, querían que se vaya nuestra amiga Milena Zárate. Pero ¿sabes qué? Lo votaron al parcero, al hermano, la votaron a Gracie, la hermana que al parecer había sido este, quien quebró esa relación, pero no la votaron a Milena. Pregunta, ¿por qué? ¿Y sabes por qué no la votaron? Tú dirás, profe, corruptos, malos, vendidos, ¿cuánto han recibido coimeros, no? Y la verdad no creo que hayan recibido algo, chicos. El detalle está que a esta señora no la sacan porque señora. ¿Sabes por qué no la sacan? Porque la señora tiene DNI. ¿What? ¿What? Profe, pero si son colombianos, ¿cómo va a tener DNI? Sí, tiene DNI. Ella tiene. Y desde antes de estar con Edwin Sierra. ¿Es en serio? Sí. Al parecer, antes de que el señor Edwin Sierra llegue a la vida de esta dama, ella ya había tenido un compromiso anterior. Y al parecer, con ese compromiso, ya había habido una aparente convivencia de 2 años. Por lo tanto, si hay una convivencia mínima de 2 años por parte de un extranjero con un natural peruano, automáticamente se le brinda ¿qué? La nacionalidad por opción. Profe, ya tiene la nacionalidad, ahora se divorciaron. Muy bien, no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿qué hice? A ver, ¿por qué? ¿Sabes por qué no hay problema? No hay problema
porque el divorcio no acaba con este derecho. Vaya, vaya. Profe, entonces el divorcio no acaba con ese derecho. No, no acaba con ese derecho el divorcio. ¿Viste? Ah, con razón, tenía su DNI y por eso no la votaron. Interesante. O sea, profe, mi amiga que es de Colombia y mi otra amiga que es de Venezuela se quiere casar con mi primo. Se casan después de 2 años, 3 años, se divorcian. ¿Ella sigue siendo peruana? Así es. Si ya tiene su DNI, lo conserva. El divorcio no acaba con este derecho. Oye, y luego tenemos el derecho de naturalización. El derecho de naturalización es el acto de admitir a un extranjero mayor de edad entre los nacionales y debe residir legalmente por lo menos 2 años consecutivos en el territorio nacional, carecer de antecedentes penales y renunciar a su nacionalidad de origen. Un ejemplo de ello, ¿saben cuál es? A ver, no sé si ustedes lo conozcan, porque ustedes son la generación del centenario, del bicentenario. Eso quiere decir que ustedes han nacido en el año 2000, 2000 y tanto, por ahí, ¿verdad? 2005, 2007, por ahí han nacido, ¿cierto? Más o menos. Entonces, no sé si lo conozcan, de repente sí. Tú sabes que, justo hoy día hablamos de fútbol. Ustedes saben que el Perú siempre ha estado caído de jugadores de fútbol aquí en nuestro territorio, ¿no? Y siempre han habido problemas de clasificación, bueno, ya, tantas cosas. Hace un tiempo atrás había un jugador de fútbol del Sporting Cristal, ¿ya? Que sí podría decirse de que este jugador era muy, muy bueno, venía desde Brasil, correcto. Y como no teníamos jugadores, al director técnico de la época se le ocurrió la genial idea de que ese jugador se nacionalice peruano para que juegue por Perú. Profe, ¿es en serio? ¿Eso se puede? Claro. Y mira que ese jugador era de Brasil. Profe, pero que nunca ha jugado por su selección. No, nunca. ¿Quién es ese personaje, profesor? Nada más y nada menos que el amigo Julinho. Julinho, jugador de fútbol del Sporting Cristal, nacionalizado peruano. Entonces se nacionalizó y jugó por la selección peruana. ¿Clasificamos? No. Profe, no lo puedo creer. Julinho, siendo brasileño, dejó de ser brasileño para jugar por la selección de Perú. Sí. Y lo que pasa es que Julinho nunca jugó oficialmente con la selección de Brasil. Es más, nunca creo que lo han visto. Es más, creo que ni siquiera sabían que existía. Bueno, Brasil es un país tan grande y tantos futbolistas que hay que, bueno, ¿no? De repente uno más que se le pase por ahí, de repente no se dieron cuenta. Pero lo nacionalizaron aquí en Perú y sí le dieron el espacio que de repente necesitaban. Lastimosamente no clasificamos a un mundial, pero vimos de que era posible esta figura de la nacionalización por naturalización. ¿Viste? Ahora, acá hay una pregunta que me hacen en el chat. ¿Ya? Profesor, esto fue lo que pasó con nuestro Salvador Lapadula. Mm, bueno, en el caso de la Padula es diferente. ¿Por qué? Porque en él no puede haber una naturalización, porque esto es para el extranjero que no tiene nada de peruano, nada. En el caso de opción, no es tanto que él elija, ojo. ¿Por qué? Porque hay un detalle. No sé si ustedes vieron la noticia que había un peruano, un ciudadano que había interpuesto una demanda para que no se le dé el DNI a la Padula. ¿Por qué? Porque la ley es clara y ahorita se los he mencionado. Para poder optar por el derecho de opción, tiene que haber sido inscrito hasta antes de la mayoría de edad, o sea, antes de que cumpla 18 años. Entonces, que si bien es cierto, él merece, merece el, la nacionalidad de opción, correcto, hasta los 18 años, hay que tener en cuenta de que también se da el derecho de sangre, determinado por la ciudad de los padres, sin importar dónde haya nacido el hijo.
Las regularizaciones documentarias pasan a un segundo plano, pero lo que sí me dio muchísima cólera es que a la Padula le den antes el DNI que a mí, que he hecho trámites hace 3 meses y no me entregaban mi DNI. Eso sí me indignó. Pero bueno, a él se lo dieron antes. No se burlen, ya no se burlen. De verdad me dieron el DNI recién hace unos días nada más. Bueno, en fin. Preguntas con respecto a la nacionalización que no sea de la Padula. Nadie, muy bien. En fin, la hipotenusa, muy bien, correcto, continuemos. Ahora, hablemos un poco de participación política. Esta participación que acaban de tener ustedes, Pulpines, digo, generación del Bicentenario, lo tienen porque hubo una constitución, no te voy a decir de quién, ¿ya? Pero tú sabes correctamente, ¿ya? No te voy a decir de quién, ya te he dicho, no te voy a decir de quién, pero tú lo sabes. Esta constitución te permitió tener mayores libertades en el ámbito político. ¿Y estas cuáles fueron? Uno, la participación ciudadana y dos, el control ciudadano. Hasta antes de la Constitución del 93 no teníamos esos derechos. Estos aparecen en el 93. En la del 79 no está. Búscalo, te invito. Cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de la iniciativa legislativa. ¿Qué es la iniciativa legislativa? Es la capacidad que tienen ustedes para impulsar proyectos de ley. Por ejemplo, un ejemplo, profe, ahí está. Ustedes han visto que hoy en día las mascotas tienen derechos, ¿verdad? Chicos, ¿tienen o no tienen derechos? Sí, sí tienen derechos. ¿Dónde nacen estos derechos? Profe, en el Congreso. No, o sea, ¿quién propuso ello? Eso lo propuso, profe, la sociedad civil. ¿Sí? Los pulpines de la época, estoy hablando más o menos 4 años atrás, dijeron, oye, mira, pobrecito, las corridas de toros, ay, pobrecito, mira los videos cómo matan a los pollitos, ay, mire, y ahí sale mi jamonada, ay, qué rico, me como mi choripán, en fin, la hipotenusa, ¿verdad? Claro, entonces dijeron, bueno, hay que darle derechos, no, nadie menos, ni siquiera nuestros hermanitos menores, porque no sé qué tienen en la cabeza que dicen que son como sus hermanos, no sé, en fin, la hipotenusa. Entonces, el Congreso, que en cierta manera también juega sus fichas de manera populista, así como la entrega de la FPI, de la ONP, al menos la FPI fonda, la ONP ya fue, le hace caso al pueblo, pero acepta la iniciativa legislativa, pero pasa por una revisión por parte del Parlamento. A las finales, ¿se aprobó el derecho de los animales? Sí, sí se aprobó. ¿Tienen derechos? Sí. Profe, no te creo. ¿Tiene derechos? Compruébalo. Anda, patea al perro de tu vecina. Ya, espérate unos días, te va a llegar una notificación porque tu vecina te va a meter preso por haber pateado a su perro. Listo, se acabó. Sí hay derechos, sí hay. Sí hay. No lo hagas, ¿ah? Solamente es un ejemplo. Entonces, pero estos ejemplos solamente, estas leyes solamente comenzaron a tergiversarse y salvaguardar algunos derechos. Por ejemplo, las corridas de toros. ¿Se prohibieron? No. O sea, el toro tiene menos derecho que el perrito. Así sea chihuahua, pequeñito. ¿Por qué? Porque había una tergiversación de la mística del origen de la ley. La vaca, igual la van a seguir matando y comiendo. O vos no comes tu parrilla, ¿ah? Tu barbacoa. ¿Ya ves? Y los demás animales, no me digas que cuando vas a metro ya no comes tu choripán. Sí, yo sé, te bajas tu mascarilla y comes a escondida, ya te subes la mascarilla, ya, para el COVID, ¿no? El COVID. Entonces hubo una tergiversación de la ley. Pero le hicieron caso al pueblo y sacaron su ley a favor de la mascota. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otro punto es la iniciativa de la reforma constitucional. ¿Correcto? Cuando hablamos nosotros de la iniciativa de la reforma constitucional, nosotros, la sociedad civil, también tenemos la posibilidad de pedir que se reforme la Constitución. Ay, no. Y también tenemos el derecho al referéndum.
Y cuando nosotros hablamos del referéndum, es una consulta popular, ¿correcto? Es una consulta popular. Pregunta. Chan, 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 chan. Con respecto a la bicameralidad del Parlamento Nacional, en el último referéndum, cuando salió la publicidad que decía, auxilio, me desmayo, completa la frase. Pregunta, ¿el referéndum se aprobó o no se aprobó? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen las redes? Quiero leer las redes. ¿Recuerdan esa publicidad que salió, sí, no? Auxilio, me desmayo, ¿no? Claro, ahí está. Auxilio, me desmayo. Pregunta, ¿el referéndum? Muy bien, sí se dio. Y con respecto a la bicameralidad del pueblo, ¿qué dijo? Sí, sí queremos que sea bicameral, o dijeron no. La respuesta es no. Dijeron no. El Congreso que sigue siendo unicameral no puede ser bicameral. ¿Viste? Ahí está la voluntad del pueblo. Ahí está la voluntad del pueblo. Con respecto a la reelección, pregunta, ¿el pueblo qué dijo? ¿Sí que se reelijan o no que no se reelijan? Que no, obvio, ¿ya ves? Entonces, el referéndum es un mecanismo importante cuando el Congreso no se puede poner de acuerdo. Es más o menos algo que iba a seguir en el camino si es que no se ponían de acuerdo para poder optar por una lista de mesa directiva del Congreso que ha pasado ahora último. Y para quienes están leyendo mis redes sociales, pues ahí he lanzado cierta información y ciertas críticas a lo que se especulaba y se quería hacer en el Parlamento Nacional. Pero bueno, esa es otra historia. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Muy rápido o está bien? Manifiéstense, chicos, manifiéstense. Porque el examen no lo doy yo, lo dan ustedes. Todo fino, profesor, todo fino. Real hasta la muerte, baby. Muy bien. Ahora, vamos al control ciudadano. Cuando hablamos del control ciudadano, muchachos, estamos hablando de cómo nosotros, la sociedad civil, podemos regular lo que está sucediendo en nuestro entorno político. Y dentro de las opciones tenemos a quién. Primero, la revocatoria. La revocatoria, muchachos, viene a ser un mecanismo que se va a desarrollar ¿para qué? Para poder enmendar ciertos errores que podemos haber cometido al momento de elegir nuestras autoridades. ¿En el caso de qué? De la alcaldía. Muy bien. En el caso de la gobernatura regional. Y es más, creo que ya salió el kit electoral, ¿verdad? Para pedir la revocatoria de las autoridades, ¿no? Quieren revocar a nuestro amigo, el presidente, gobernador regional. Antes era presidente regional, ahora es gobernador regional, ¿no? Al señor Gallegos, ¿no? Dios mío, doy yo un grito al cielo. ¿Cómo puede ser posible que la sociedad sea tan ciega de querer vacar a una persona que tantas obras ha hecho por ICA, ¿verdad? Se nota mi tono sarcástico, ¿cierto? Sí, ya, muy bien. Okay. Y también quieren revocar a nuestra alcaldesa. También la quieren sacar a la alcaldesa después de haber combatido con capa y espada contra el COVID-19 y haber repartido bolsitas de plástico para los techos más vulnerables en la época de las lluvias. Dios mío, ¿de dónde sacan todo esto? En fin, la hipotenusa. La remoción. Cuando hablamos de la remoción estamos hablando también para servidores públicos, pero en el caso de la revocatoria lo sacamos y le damos ¡pum! ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¿Viste? Eso es revocar, mandarlo a su casa y que no vuelva más. En cambio, en el caso de la remoción, no. En el caso de la remoción es cambiarlo hacia otro lugar. Por ejemplo, imagínate que el jefe de la policía de un ejemplo, el jefe policial de ICA, imagínate que haya cumplido mal su función. Entonces el pueblo iqueño pide que lo cambie. Entonces el jefe de la policía de Ica se va a hacer el jefe de la policía de Arequipa, por ejemplo. Y a nosotros nos mandan un nuevo jefe. ¿Viste? Eso es remoción. ¿Correcto? Eso es remoción. Ahora, rendición de cuentas. ¿Alguien sabe cómo se le conoce la rendición de cuentas con otro nombre?
A ver, escríbeme en el chat. Escríbeme en el chat. A ver, ¿cómo se le conoce la rendición de cuentas, pero con otro nombre? Rápido, chicos, rápido. ¿Cómo se le conoce? Presupuesto anual, no. Préstamo, no, no tiene nada que ver con un préstamo. Préstamo es lo que necesito yo, chicos, estoy aguja, vamos. ¿Cómo se llama? Legitimar tampoco. Chicos, se escribe con C de cabildo y A de abierto. Se le conoce como el ya fregaste. Ay, ¿qué tanta imaginación tienen? ¿Eh? Muy bien, cabildo abierto, muy bien, bravo, palmas, palmas a pistas. Ahí está, carita feliz a los Richie Swing. Chicos, se llama rendición de cuentas, eso también conocido como cabildo abierto, que es una consulta, ¿no? Es como una consulta popular, pero en este caso es al revés. En vez de el pueblo pedir la consulta, el funcionario público, en este caso un alcalde, un gobernador regional, agarra y sesiona en un ambiente de espacio amplio y comienza a rendir cuentas de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, imagínate, yo cuando llegué a la alcaldía de Ica, por ejemplo, a los 100 primeros días, hacía día 100, ¿ya? 100 días, al día 101, estoy convocando a toda la población iqueña para manifestarle qué hemos hecho en mi gobierno durante estos 100 días en Ica y qué vamos a hacer en adelante. Eso es un cabildo abierto. Tú dirás, profe, ¿dónde lo va a hacer? ¿En la Plaza de Armas? Bueno, la idea es esa, ¿no? Pero como estamos con COVID, ya todo vía Zoom. Ahí está, vía Zoom. Ahí está. Que se conecten ahí. O transmisión en vivo, ¿no? Vía Facebook Live, ¿no? Ahí está. Pero ese es un cabildo abierto. Ahora, acá hay un dato muy importante y tiene que ver con lo que les dije a ustedes hace un instante, con respecto a la policía y las Fuerzas Armadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no tienen derechos a ser elegidos, pero pueden elegir de acuerdo a ley. O sea, profe, ellos pueden votar, sí, sí pueden votar, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque como te dije hace un instante, ellos no pueden ser deliberantes porque ellos han sido instruidos, preparados. Es más, la policía, el ejército se ha creado para obedecer, no para mandar. Y a partir de que tú le das un DNI, automáticamente le estás dando la calidad de ciudadano. ¡Ga! ¿Viste? Y el policía no puede ser ciudadano porque él no puede ejercer su derecho político. Él no puede ser elegido y tampoco debería elegir. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un vacío que cuando yo llegue al gobierno lo voy a modificar. ¿Desde cuándo está eso, profesor? Desde el año 2006. ¿Viste? Año 2006. Muy bien. Ahora, profe, ¿hay formas de suspender la ciudadanía? Claro. Ejemplo, por medio de una resolución judicial de interdicción. Profe, no entiendo. O sea, imagínate, ahí está, el caso de tu abuelo. ¿Mi abuelo? Claro. Imagínate que tu abuelo tú consideras de que ya no está en sus cabales. ¿Por qué? Porque tu abuelo comenzaba a regalar todas sus propiedades. Y tú dices, oye abuelo, estás regalando todo, ¿qué me vas a dejar a mí? Nada, ¿acaso tú eres mi hijo? No, pues, pero soy el hijo de tu hijo. ¿Y que te deje tu papá? Pues, pero usted es su papá de mi papá y usted le tiene que dejar a mi papá para que él me deje a mí. No me molestes. Y tú dices, pucha máquina, creo que el abuelo ya se le salió un perno de la cabeza, ¿eh? Le falta un tornillo, ya está más para allá que para acá. San Pedro lo está llamando. Pero antes creo que le ha chiflado la cabeza. Entonces, ¿qué haces al pobre abuelo? Lo demandas. ¿Y lo demandas por qué causal? Para declararlo interdicto. Quiere decir que no está en sus cabales. Entonces lo van a evaluar al abuelo y un médico geriatra, un psicólogo forense, un psiquiatra,
Correcto. Y un juez, un abogado, van a analizar al abuelo. Un sociólogo también entra. Y después de que lo han hablado, lo han visto, lo han evaluado, ellos dicen, sí, de verdad al abuelo le falta un tornillo, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque quiere que sea presidenta la señora acá. Ah, no, entonces sí, definitivamente le falta un tornillo. Declaramos al abuelo interdictos. Ya fue, abuelo, ya tú juegas de mantequilla ahora en este planeta. ¿Viste? Eso es una interacción judicial, o sea que el abuelo sigue vivo, tiene su DNI, pero no toma decisiones. Por eso te digo que juega de mantequilla. Ah, ya, esa es una resolución de interacción. Pregunta, ¿se les suspendió o perdió la calidad de ciudadanía? Sí, porque incluso hasta para votar no puede decidir. Para firmar documentos, él puede firmar como si fuera un autógrafo más, pero no tiene validez. Él podrá vender su casa, sí, le podrán dar plata, sí, va a firmar documentos, sí, pero sacan la resolución judicial de interdicción y todo lo que él ha firmado no sirve, no vale, porque él es un interdicto, no está en sus cabales y lo certifica el Estado peruano. Vaya, vaya. Ya ves, mira, por ejemplo acá Alexander dice, profe, yo quiero que el presidente sea Milord Nicola Porchela. Ah, bueno, no sé, hijo. Acá un candidato de interdicción, por si acaso, PNP, hashtag. Acá hay un seguidor ahí de esos programas. Felizmente ya llegó nuestro presidente. ¿Cómo se llama el presidente? Señor Sagasti. Muy bien, ya, el señor Sagasti. Felizmente a él no le gusta esto es guerra, no le gusta combate, no le gusta tengo algo que decirte. No, felizmente no le gusta esas cosas, ¿no? Claro. Ya pronto van a desaparecer eso. Pero eso sí, que no me toquen a Peluchín y a Gigi. El resto sí, que se vayan. Muy bien. Ahora, otro. Sentencia con pena privativa de la libertad. Imagínate que te metan preso. ¿What? Sí, que te metan preso. Pregunta, una vez que estás preso, ¿tienes tú la posibilidad de poder tener la ciudadanía? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que salgas libre. Allá. Entonces, cuando estás preso, obviamente que no. Se suspende. Y por último, una sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. Ejemplo, imagínate que a nuestro distinguido y reconocido eximio gobernador regional le haga un juicio y dentro del juicio lo condenan a 2 años de pena privativa de la libertad suspendida y 10 años de inhabilitación política. ¿Qué quiere decir? Que 10 años él no va a postular a ningún cargo público. No puede postular en las elecciones. ¿Por qué? Porque lo han inhabilitado. ¿Ok? Muy bien. Así que, muchachos, así es como se desarrolla lo que viene a ser la ciudadanía.